Bienvenido a tu casa, Jesús es el Rey, lugar donde la presencia de Dios siempre se manifiesta. Visítanos en nuestras redes sociales. Muy buenos días, amados hermanos. Qué hermoso poder estar una vez más compartiendo este tiempo juntos, amén, como iglesia. Si bien no estamos en un lugar físico, pero la iglesia de Cristo está reunida desde nuestros hogares y a través de estas reuniones, amén. Así que vamos a empezar este tiempo porque Dios tiene una palabra para ti. Él tiene un mensaje en este día que va a tocar tu corazón. Así que yo te animo a que realmente puedas despejarte de cualquier distracción y puedes estar muy atento a lo que Dios quiere hablarte en este día. Amén. Y vamos a empezar este tiempo orando. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a empezar orando. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las personas que están conectadas. Gracias, Padre, Señor, porque creemos que tu presencia, Señor, está en medio de esta transmisión. Y serás tú quien nos hable, serás tú quien nos enseñe, serás tú quien nos ministre. Gracias te doy, amado Espíritu Santo. Te pido, se haga tu voluntad en medio de esta reunión, en medio de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Y sabes, tengo una palabra de parte de Dios para ti en esta mañana. Y quiero empezar recordando una experiencia que hemos vivido como país, como bolivianos. ¿No es cierto? Una experiencia que realmente ha alegrado bastante nuestros corazones, ¿verdad? Ha marcado la historia de nuestro país en el ámbito deportivo. Así es, voy a hablar un poco acerca de ese gran logro que hemos podido vivir nosotros como bolivianos cuando nuestra selección pudo clasificar a ese mundial en el año 1994. Amén. Y yo recuerdo, en ese entonces era muy pequeño, pero mi papá pudo conseguir los abonos y los tickets para que podamos ir a todos los partidos de esa eliminatoria. Y fuimos con toda la familia, ¿no es cierto? Yo era muy pequeño, pero me acuerdo muy bien cómo íbamos a cada partido y el estadio estaba completamente lleno y veíamos entrar a nuestra selección, ¿no es cierto? Y realmente fue una campaña gloriosa, fue una campaña que realmente fue muy memorable para nuestra selección y obviamente para todo nuestro país. Y ganamos a Brasil, ganamos a Uruguay, ganamos a tantos equipos, ¿verdad? Que a veces parecía muy difícil y los ganamos de local. Pero sabes, en toda esa campaña, si bien era una campaña excelente que habíamos realizado como locales, ¿verdad? Nos faltaba un punto para poder clasificar a ese mundial. Y para poder conseguir ese punto tan valioso que nos iba a dar el pase al Mundial de 1994, teníamos que jugar de visitantes, ¿no es cierto? Y salimos a jugar de visitantes primero con Brasil y nos volvimos con 6 goles, nos dieron una paliza y sucedió un resultado parecido, negativo en Uruguay y sucedieron muchas cosas y no podíamos y se nos hacía muy difícil poder jugar de visitantes, ¿no es cierto? Pero hasta que llegó el último partido que íbamos a disputar de visitantes contra Ecuador. Y toda la nación, recuerdo todos estábamos con los televisores, todo el país estaba paralizado viendo este partido, ¿no es cierto? Y pasaba en los minutos de este encuentro en el país de Ecuador, jugábamos frente a esa selección, ¿no es cierto? Y hasta que Bolivia mete un gol y lo festejamos, ¿no es cierto? Pero pasan unos minutos y nos empatan el partido, pero todavía estábamos consiguiendo ese tan anhelado punto de visitante, que para nosotros ese punto, ese empate, representaba un pase directo al Mundial de 1994. Y los minutos parecían eternos, los minutos parecía que no avanzaban, no pasaban, hasta que llegó el final. Y habíamos conseguido el punto tan anhelado jugando de visitantes. Y recuerdo el festejo y la algarabía que todo el país, ¿verdad?, manifestó en las calles. Yo recuerdo ese día en el que
conquistamos este punto de visitantes, salimos todos a las calles del Prado paceño, estaba lleno y todos éramos bolivianos y estábamos festejando lo que realmente había logrado nuestra selección. Ese punto que nos llevaba al Mundial de 1994. Amén. Y estoy seguro que a medida que yo te iba contando o rememorando esto que hemos vivido como nación en el ámbito deportivo, en el fútbol en específico, ¿no es cierto? Estoy seguro que ha traído muchas alegrías, ¿no es cierto? Y muchos recuerdos muy satisfactorios. Pero lo cierto es que se nos hizo muy difícil poder jugar de visitante. Amén. ¿Y por qué te cuento esta pequeña, o te hago esta introducción, o por qué empiezo de esta forma la palabra del día de hoy? Porque muchas veces tú y yo vamos a tener que jugar de visitantes en la vida. Muchas veces vamos a tener que jugar de visitantes en esta vida. Y dicen las Escrituras que Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. También dicen las Escrituras, ¿verdad? En 2 Corintios 10:3 nos dice que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces es muy familiar para nosotros el hecho de tener que jugar de visitantes. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Y así como a nuestra selección le costó tanto, ¿verdad?, poder jugar de visitante, porque cuando uno juega de visitante, ¿verdad?, no solo se enfrenta al equipo rival, sino todo el apoyo, toda su hinchada, los medios locales y todos los demás factores que hacen mucho más difícil el poder jugar de visitante. Pero muchas veces en la vida tú y yo tenemos que jugar de visitantes y tenemos que salir victoriosos. En la vida vamos a experimentar diferentes circunstancias que van a poner a prueba nuestra fe, que van a poner a prueba nuestro creer en Dios. Amén. Y hay tantas circunstancias que realmente nos hacen saber que a veces es difícil jugar de visitante. Y para que me entiendas, quiero que vayamos a este pasaje en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 26, y es un pasaje en el cual habla acerca de Isaac. Tú conoces a los patriarcas que aparecen desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Abraham, y el hijo de Abraham era justamente Isaac. Isaac recibió instrucciones precisas de parte de Dios, y esto está en el versículo 2, y dicen las Escrituras: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sabes, Dios le da instrucciones precisas a Isaac y le dice: vas a ir a estas tierras, no vas a ir a Egipto, sino que vas a ir a estas tierras y vas a habitar como forastero. En otras palabras, le estaba diciendo: vas a ir a jugar de visitante en estas tierras. ¿No es cierto? ¿Y a qué tierras había ido Isaac? Isaac había ido a tierras filisteas. Tú conoces, más adelante vemos a través de ese pasaje en que David derribó a Goliat, ¿no es cierto? Y Goliat era parte de los filisteos, ¿no? Y tú sabes, era un pueblo guerrero, los filisteos, era un pueblo muy agresivo, muy hostil. De hecho, se cree que había gigantes que eran gigantes, así como lo era Goliat, ¿no es cierto? Entonces realmente eran tierras enemigas. Y Dios le había pedido expresamente que vaya a estas tierras, que habite como forastero, que juegue de visitante en contra de los filisteos. Amén. Y eso fue lo que Dios le había pedido. Pero no tan solo lo mandó de visitante, no tan solo lo mandó a estas tierras filisteas, sino que también le dijo y le dio una promesa. Y le dijo: yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Amén. Entonces, qué importante lo que vemos en el pasaje y en las Escrituras relacionadas a Isaac.
Isaac recibe instrucciones, va a tierras filisteas, va a jugar de visitante, pero Dios le hace una promesa: voy a estar contigo y te voy a bendecir. Amén. Entonces es muy importante que tú entiendas que a veces en la vida vamos a jugar de visitante. Y al decirte esto me refiero a diferentes circunstancias que vamos a vivir en la vida. Una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar, un tema tal vez con los amigos, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier circunstancia que muchas veces pone a prueba y nos estresa y nos causa diferentes emociones, sentimientos, ¿verdad? Que nos hace creer que no vamos a salir bien, que no vamos a poder, que no vamos a ser exitosos, que no vamos a triunfar en la vida, que tal vez no vamos a desarrollarnos como profesionales, que tal vez no voy a conseguir el trabajo que realmente deseo, ¿no es cierto? O no voy a cumplir mis sueños, ¿no es cierto? Y son tantas circunstancias en las que muchas veces se nos hace muy difícil poder enfrentar la vida, y es como si estuviéramos jugando de visitantes. Y sabes, lo mismo le pasó a Isaac, y él tuvo que ir a tierras filisteas, pero no fue solo a tierras filisteas, sino que fue con una promesa, con una palabra de Dios. Y es la misma palabra de Dios que nos hace a ti y me hace a mí. Voy a estar contigo. Voy a estar contigo cuando esas circunstancias en la vida se pongan difíciles. Cuando realmente estés viviendo temas de, qué sé yo, problemas financieros. Dios te dice: voy a estar contigo y te voy a bendecir. Tal vez estás atravesando un cuadro de enfermedad y Dios te vuelve a decir lo mismo que le dijo a Isaac: voy a estar contigo y te voy a bendecir. Amén. Y eso es muy importante. Y no importa que juguemos de visitante, no importa cuán difícil sea la circunstancia que estemos enfrentando, lo cierto es que tenemos una promesa y Dios dijo que iba a estar con nosotros y que nos iba a bendecir. Amén. Y sigamos con la historia de Isaac. Isaac no solo fue a jugar de visitante, no solo fue a habitar en tierras filisteas, un pueblo muy hostil, sino que tiene un primer encuentro con ellos. Y esto es lo que sucede en el versículo 6, capítulo 26 de Génesis, versículo 6 en adelante, y dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo decir la verdad. Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, dice la palabra. Entonces el primer encuentro, antes de empezar el partido con los filisteos, ¿verdad? ¿Qué había pasado con Isaac? Isaac tuvo miedo. Isaac tuvo miedo, como lo dicen las escrituras, y dijo: no vaya a ser que por causa de mi mujer me maten. ¿No es cierto? Entonces, cuando vio al rival, cuando vio a los filisteos, cuando vio esa circunstancia difícil, cuando le tocó atravesar esos momentos difíciles que todos tenemos que atravesar en la vida, lo primero que sucede es que somos tentados a tener miedo, así como lo tuvo Isaac. Y empezó y mintió. Y dijo que no era su esposa, sino dijo que era su hermana. ¿No es cierto? Y tenía miedo y empezó a ver a los filisteos gigantes, empezó a ver las fortalezas de su enemigo, empezó a ver cuán grandes, cuán poderosos, cuán guerreros eran ellos, ¿verdad? Y se sintió intimidado. Y muchas veces eso sucede cuando jugamos de visitante. Cuando jugamos de visitante empezamos a ver las fortalezas del otro equipo, empezamos a ver sus estrellas, su público, su hinchada, su estadio, y nos dejamos impresionar por toda esa circunstancia y nos hacemos de menos y tenemos miedo. ¿No es cierto? Y eso muchas veces sucede cuando afrontamos esas circunstancias difíciles, adversas en la vida. Primero que tenemos miedo. Alguien se enfermó en casa, tienes miedo. Miedo, temor de que pueda, qué sé yo, agravarse la enfermedad, miedo a la muerte, miedo de que pueda suceder algo así, ¿verdad? Escuchas en las noticias que va a haber crisis, que la economía, que hay una recesión y tantas cosas, y empiezas a tener miedo ante esa circunstancia y dices: ¿qué voy a hacer? Y ahora mi emprendimiento, mi negocio, ¿qué voy a hacer si me botan del trabajo? Y empiezas, en medio de esa circunstancia, empezamos a tener miedo y empezamos a tener temor. Y no solo eso, sino que empezamos a ver las fortalezas y hacemos más grande de lo que es nuestro rival. Y hacemos la circunstancia más grande de lo que realmente es.
¿No es cierto? Porque vemos las fortalezas de nuestro rival, vemos las fortalezas de nuestro enemigo, vemos la fortaleza o la grandeza de esa circunstancia, del poder de esa circunstancia que tal vez está aprisionándonos, ¿verdad? Que nos está afectando de una o de otra forma. Y eso muchas veces sucede en esas circunstancias tan difíciles. Eso sucede cuando jugamos de visitante. Y lo más terrible cuando pasa esto es que nos olvidamos de quiénes somos y nos olvidamos de nuestra promesa. ¿No es cierto? Cuando empezamos a tener miedo producto de la circunstancia que estamos viviendo, cuando empezamos a ver las fortalezas de la circunstancia o de nuestro rival, ¿no es cierto? Empezamos a olvidarnos quiénes somos y empezamos a olvidarnos qué es lo que Dios dijo de nosotros. Y sabes, eso le pasó a Isaac, siendo un hijo de Dios, habiendo tenido un encuentro directo con Jehová, habiendo escuchado sus palabras tan claramente, ¿no es cierto? Empezó a ver a los filisteos y tuvo miedo de que le hicieran algo. Y no solo eso, vio sus fortalezas y él se hizo muy pequeño, ¿verdad? Pero es interesante porque donde Dios lo mandó a habitar, donde Dios le dijo que vayase, ¿verdad? Se llama Gerar. Y Gerar significa su padre es rey. Amén. Y es una forma de recordarnos realmente que cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, que cuando estamos viviendo alguna adversidad, en vez de mirar lo grande que puede ser la circunstancia, las consecuencias que puede traer o cómo nos puede afectar, debemos recordar quién es nuestro Padre. Porque si te acuerdas quién es tu Padre, entonces tú sabrás quién tú eres. Amén. Si tu Padre es un rey, si tú has decidido creer en Jesús y si tú estás escuchando y estás viendo esta transmisión, estoy seguro que has recibido a Jesús en tu corazón. Entonces eres hijo del rey y eres un hijo de Dios. No eres cualquier persona. ¿Te imaginas a Brasil, este equipo de fútbol, con todas las estrellas reconocidas mundialmente, ¿no es cierto? A ellos no les interesa si van a jugar de locales o si van a jugar de visitantes. Ellos saben que son Brasil, que son el mejor equipo de fútbol. Y donde vayan, ¿verdad? Saben quiénes son. Y no importa si están jugando con el mayor rival y están de visitante, ¿verdad? No interesa nada porque ellos saben quiénes son. Ellos creen y saben que son los mejores. De la misma forma, cuando tú y yo estamos jugando de visitante, cuando estamos viviendo esta circunstancia que están afectando nuestras vidas, nuestras familias, es el momento en que tú tienes que recordar quién tú eres. ¿Quién tú eres? Tú eres un hijo de Dios. Tu Padre es el Rey y Él dijo que estará contigo y te va a bendecir en medio de esa dificultad que tú estás atravesando. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Eso fue lo que pasó con él. Y de repente dicen las escrituras, y vamos a seguir leyendo desde el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, que era el rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer, ¿cómo pues dijiste que es tu hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré a causa de ella. Entonces, al pasar los días, Isaac fue quien realmente él era. Él era el hijo de Dios, él era el hijo del rey. Y empezó a ser como quien era. Y lo que él era el esposo de Rebeca. Y empezó a actuar como tal, como lo que era. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando vienen estas circunstancias difíciles a nuestras vidas. Tenemos que ser lo que somos. ¿Y qué somos? Yo te pregunto en esta mañana. Tú y yo, si has creído en Jesús, somos hijos de Dios. Nuestro Padre es el Rey, así que no nos comparamos ni con Brasil, no nos comparamos con ningún equipo, ni por muy buenos, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Aunque tengamos que jugar de visitante, aunque tengamos que vivir y atravesar dificultades y adversidad en esta vida, somos hijos de Dios. Y entonces Isaac empezó a ser como él era, el esposo de Rebeca, y desde una ventana vio eso el rey Abimelech, el rey de los filisteos, y lo mandó a llamar y le preguntó: ¿por qué mentiste? Y él le dijo: tenía miedo de que me maten, tenía miedo de morir, de que ustedes me hiciesen algo. ¿No es cierto? Pero mira la respuesta de Abimelech, y esto está en el versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre, refiriéndose a Isaac, y a su mujer Rebeca, de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, hablando de Isaac, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces es importante que tú entiendas que en medio de la dificultad, que en medio de la circunstancia adversa, que en medio de la enfermedad, que en medio de la crisis económica o de cualquier circunstancia que tú estés atravesando, tú debes saber quién eres. Y lo que tú eres y lo que yo soy, somos hijos de Dios. Amén. Y cuando tú empiezas a creer eso, entonces Dios empieza a obrar y las cosas empiezan a cambiar, y como de haber actuado tan mal, Isaac terminó siendo tan favorecido por el rey de los filisteos, y ese pueblo hostil, agresivo, estaba, ¿verdad?, dándole muchos favores a Isaac, y lo protegieron. Dijo que nadie lo va a tocar, nadie va a tocar a su mujer, ¿no es cierto? Entonces mira cómo Dios además cumplió su palabra: estaré contigo y te bendeciré. Y eso fue lo que sucedió con Isaac. Pero sabes, ese fue el primer tiempo del partido en este pasaje en la vida de Isaac. Sino que más adelante, cuando Isaac empezó a prosperar en tierra visitante, empezó a ganar el partido contra los filisteos, ¿no es cierto? Los filisteos le tuvieron envidia, y de cuán poderoso estaba, cuán prosperado estaba. Y lo que hicieron fue, está en el versículo 14, leámoslo. Y tuvo hato de ovejas, está hablando de lo que tenía Isaac, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, está hablando de un gran número de ovejas y de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces, a medida que el partido se estaba disputando, vieron, ¿verdad?, y habían encontrado el factor de éxito en Isaac y en todo su equipo. Y obviamente él era prosperado, y un factor importante para que fructifiquen tus tierras, fructifiquen tu ganado, es el agua, ¿no es cierto? Y entonces los filisteos atacaron algo que era muy importante para la prosperidad de Isaac, para la victoria de Isaac, que eran los pozos de agua. Y tuvieron envidia y taparon y llenaron de tierra esos pozos de agua. Y esto es muy interesante, porque así como en un partido de fútbol, a medida que va transcurriéndose y se acaba el primer tiempo, ¿verdad?, los directores técnicos empiezan a ver quién es el jugador más desequilibrante, quién es el jugador gol, quién es el que marca la diferencia, quién es el que nos está atacando y nos está haciendo mucho daño, ¿no es cierto?, para tomar medidas correctivas y redoblar la marca y tomar cualquier otra medida para anular a ese jugador. De la misma forma había acontecido en la vida de Isaac. El agua, que era un factor de éxito para su prosperidad en sus campos, sus cultivos y en sus animales, había sido tomado por los filisteos y lo habían llenado de tierra y habían tapado esos pozos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y es muy interesante saber que en este pasaje los filisteos atacaron el agua. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué representa el agua, amados hermanos, en nuestras vidas? Dicen las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, está hablando Jesús, el que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dicen las Escrituras, haciendo mención al Espíritu Santo. El momento que tú y yo hemos decidido creer en Jesús es el momento en el que el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestros corazones. Y una forma de representar al Espíritu Santo en las Escrituras es a través de este elemento, como lo es el agua. Amén. Entonces el agua representa al Espíritu Santo, y realmente ese es el factor de éxito en toda dificultad y adversidad que tú y yo tenemos que librar en esta vida. Si hay enfermedad, el factor de éxito, ¿verdad?, no son las medicinas, no son los médicos, no es la ciencia, sino es el Espíritu Santo, que va a utilizar todo, ¿verdad?, para darte la victoria en medio de esa circunstancia. Amén. En medio de esa crisis económica, ¿sabes? El factor de éxito no son las ideas, no son, la ayuda del gobierno o algo que pudiera recibir. El factor de éxito para salir victorioso de esa circunstancia es el Espíritu Santo. Amén. El mejor jugador del partido es el Espíritu Santo. Él es el mejor, Él es el más importante. Y te doy esa noticia: juega de nuestro lado, está con nosotros. Amén. Así que es muy importante que tú entiendas eso. Y el enemigo lo sabe, así como los filisteos vieron que
vieron que uno de los factores de éxito de Isaac para que sea prosperado era el agua, y eran esos pozos que él utilizaba. Entonces atacaron y quisieron tapar esos pozos, ¿verdad? De la misma forma el enemigo busca en nuestras vidas anular al jugador más importante, apagar al jugador más importante. ¿Y sabes cómo eso sucede? Cuando estamos viviendo alguna dificultad en nuestras vidas, en nuestras familias, muchas veces somos presas de la preocupación, somos presas del estrés por el trabajo, por las cosas, por la presión que ejercen contra nosotros. Miedos, temores, inseguridades, rechazos y todas esas cosas que muchas veces apagan al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo te das cuenta que el Espíritu Santo sigue ahí? Pero una cosa es que esté ahí y que esté jugando libre y haciendo lo que Él puede hacer, y Él puede hacer todo, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que Él esté ahí y no pueda hacer nada. Pero con las preocupaciones, con el estrés, con la incredulidad, con la falta de fe, con tantas cosas que a veces en esta vida nos abruman, ¿no es cierto? Muchas veces el Espíritu Santo está apagado. Y aunque esté en nuestros corazones, porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el último día, ¿no es cierto? Y aunque está con nosotros, ¿verdad? No puede hacer mucho porque está apagado por las preocupaciones, por los miedos, por los temores, por la incredulidad y por tantas cosas. ¿Y cómo tú te das cuenta que el Espíritu Santo está apagado en tu vida? Ya no oras como antes orabas. Ya no buscas a Dios. Ya no estás tan comprometido con la iglesia. Ya no te conectas a las reuniones. Y de repente esa pasión que sentías en un inicio cuando conociste a Dios, y de repente ese amor, esas ganas de querer hacer todo por Dios y darlo todo por Él, ¿no es cierto? Ya no están. Y es en ese momento que el Espíritu Santo no te dejó, sigue contigo, pero está apagado y no puede hacer lo que Él puede hacer. No puede hacer todo lo que Él puede hacer. Amén. Y es así como nos damos cuenta que el enemigo ha marcado al mejor jugador en nuestras vidas, al Espíritu Santo. Pero sabes, en la historia de Isaac no quedó ahí. No simplemente permitió que los filisteos taparan esos pozos de agua, sino que dicen las Escrituras en el versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, Isaac había vuelto a destapar esos pozos. Y no solo esos pozos, sino que también había buscado nuevas fuentes de agua, y había cavado en el valle y ahí había encontrado pozos de agua viva. Sabes, es tiempo de que vuelvas a Dios. Es tiempo de que vuelvas a buscarlo con todas tus fuerzas. Lo único que Él nos pidió, y eso nos lo dijo a través de Jesús: quiero que me ames con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer para que otra vez el agua del Espíritu Santo, el mejor jugador, vuelva a estar libre y pueda hacer todo lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Para darnos la victoria en medio de esa circunstancia adversa y difícil que estamos viviendo. Amén, amados hermanos. Entonces es muy importante que tú entiendas que el factor de éxito, que el mejor jugador y que juega de nuestro equipo es el Espíritu Santo. Y no importa la adversidad, no importa que estés jugando de visitante, no importa cuán difícil y adversa se ha puesto la circunstancia en contra tuya, en contra de tu familia. Lo que yo vengo a decirte de parte de Dios, que el Espíritu Santo juega de tu parte. Y Él dijo que yo estaré contigo y te bendeciré. Amén. Así que es importante que tú entiendas que el éxito, que la victoria está de la mano del Espíritu Santo en medio de cualquier circunstancia y dificultad que estemos atravesando. Amén. Es muy importante que tú entiendas que, como dice la Escritura, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él. Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos está diciendo que somos más que vencedores frente a cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier cosa que tú estés viviendo, tu familia. Vamos a vencer. Somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores,
por medio de Él. Somos más que vencedores por el Espíritu Santo. Somos más que vencedores por Él. Amén. Entonces es tan importante que en este juego que es la vida, que a veces tiene tantos altibajos, que a veces trae mucha aflicción, que a veces trae tantas pruebas, es importante que tú entiendas que vamos a vencer, pero que para poder vencer lo necesitamos a Él, lo necesitamos al Espíritu Santo. Él es el mejor jugador, Él es el factor de éxito, Él es quien va a ser de nosotros vencedores frente a cualquier circunstancia. Amén. Y voy a terminar este tiempo orando por ti. Si tal vez tú eres de esas personas que se identifica con esta palabra y dice, pastor, ¿sabes? Soy esa persona que ha perdido esa pasión, esas ganas de orar, esas ganas de buscar a Dios. Tal vez ya no estoy tan comprometido con Dios, con la iglesia. O tal vez eres de las personas que estás viviendo alguna dificultad, estás atravesando un momento muy difícil en tu vida, en tu familia, por diferentes circunstancias. Amén. Yo te animo a que podamos orar. Yo te animo a que puedas realmente tomar esta palabra, porque lo cierto es que muchas veces, así como Dios le dijo a Isaac que fuese, ¿verdad?, a tierras enemigas, ¿verdad?, a jugar de visitante, muchas veces tú y yo en esta vida vamos a tener que atravesar eso. Amén. Pero es importante saber que no debemos temer ante la circunstancia, que no debemos temer frente a todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por muy impresionante, por mucha presión que ejerce en contra de nosotros, que no debemos temer. Que son esos momentos en los que debemos recordar quiénes somos, así como Isaac empezó a ser quien era, el hijo del rey, el hijo de Dios. Es así como tú y yo debemos recordar en esos momentos quiénes somos. Y no importa cuán terrible sea la adversidad, no importa cuán terrible sea la circunstancia que estás viviendo o estás atravesando, lo cierto es que somos hijos de Dios. Y Él dijo que estará con nosotros y que nos bendecirá. Amén. Es importante que tú no permitas que anulen al mejor jugador que juega con nosotros, que es el Espíritu Santo. No permitas que las preocupaciones, que los miedos, que los temores, la ansiedad anule al mejor jugador, el que marca la diferencia, el que nos va a dar la victoria. Somos más que vencedores por Él. Somos más que vencedores frente a cualquier circunstancia por Él. Es por el Espíritu Santo que somos, tú y yo, más que vencedores. Amén. Así que yo quiero que podamos orar en este momento. Así que ahí donde estás, te pido que puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú nos estás hablando. Sé que tú, Señor, nos estás, Señor, de cierta forma confrontando. Tal vez hemos sido intimidados, Señor, por la circunstancia que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando, Señor. Tal vez se nos ha hecho muy difícil esta temporada en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, tal vez en las finanzas, en la salud o en cualquier otra área, Padre amado. Pero hoy decidimos recordar quiénes somos, Padre amado. Que aunque está difícil, Señor, el partido, que aunque está muy adversa la circunstancia, Señor, sabemos que somos hijos de Dios, Señor. Y tú dijiste, Padre, que estarás con nosotros y que nos vas a bendecir y nos vas a dar la victoria en medio de lo que estamos atravesando. Así que, Padre Santo, Señor, yo oro por todas las personas, Señor, que tal vez han perdido esa pasión, esas ganas de buscar a Dios, ese compromiso con Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre amado, y para que esos pozos que han sido tapados, Señor, hoy, Padre amado, sean destapados y el fluir del Espíritu Santo, Señor, vuelva, Señor, a la vida de cada uno de ellos, Padre amado. Hemos entendido que somos más que vencedores, no por nosotros, no por nuestra habilidad, por nuestro empeño, por nuestras fuerzas, inteligencia, sino que somos más que vencedores por ti, amado Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, hoy yo oro por todo tu pueblo, hoy yo oro por toda persona, familia que esté escuchando este mensaje, y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que ha llegado el tiempo de la victoria, que en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo tú vas a vencer lo que estás atravesando, tú vas a vencer esa adversidad, esa circunstancia que tú estás viviendo, tu familia. En el nombre de Jesús vengo a decirte que por el Espíritu Santo Dios te va a dar la victoria en
medio de esa enfermedad, que Dios te va a dar la victoria en tus finanzas en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo vengo a declarar, Padre Santo, Señor, que somos más que vencedores, porque tu Santo Espíritu está jugando y está con cada uno de nosotros, y Él nos va a dar la victoria. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ti declaramos victoria, en ti declaro victoria a toda persona, familia, en medio de cualquier circunstancia que estén viviendo y atravesando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.